soy Cocolín. Bienvenidos al primer capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar una historia sobre la fundación de mi pueblo, que es muy importante para todos los tululines. La verdad es que nadie sabe exactamente cómo transcurrió todo esto, porque fue hace muchos, muchos años, cuando los colores aún aprendían sus nombres y el tiempo caminaba descalzo, pero los ancianos de Tululú cuentan que antes de fundar el pueblo, el Orán soñaba siempre lo mismo: un claro donde el aire se volvía canto y en el centro crecía un árbol de proporciones inmensas. El Orán siguió ese sueño hasta encontrar el árbol invisible. Bajo sus ramas se sentó a llorar al ver el árbol que tanto había soñado. Entonces escuchó la voz del viento. La primera vez dijo: ¡Tú! Y el Orán entendió que todo comienza en la relación, en mirar al otro. La segunda vez dijo: ¡Luz! Y el claro se llenó de luz, enseñándole que el conocimiento es claridad. El tercer luz fue el eco que rebotó entre las montañas, mostrándole que lo que uno da al mundo regresa como canción. El Orán reunió a su pequeña caravana y les dijo: hemos encontrado el lugar, lo llamaremos Tululú, porque así canta la tierra que nos recibe. Desde entonces, cada niño del pueblo aprende que su hogar se nombra con un canto que significa: tú eres luz, y si la compartes, tu luz regresa multiplicada. A mí me hace mucho sentido esta historia. Es por eso que siempre les digo: acuérdate de algo muy muy importante. Lo que brilla dentro es para siempre. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al segundo capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar cómo empezó el viaje del Orán, el hombre que soñó el principio. Dicen los ancianos que el Orán no venía de ningún lugar, venía del deseo de encontrar uno. Atravesaba tierras áridas donde el suelo no cantaba y los vientos no tenían dirección. Pero en sus sueños siempre aparecía lo mismo: un árbol que lo llamaba con un canto lejano. Al principio caminaba solo, luego quienes lo escuchaban empezaron a seguirlo. No sabían a dónde iban, pero al caminar con él sentían algo nuevo. Así nació la caravana del Orán. Cruzaron montañas, desiertos y ríos sin nombre, y aunque el cansancio los cubría como polvo, cada noche el mismo sueño regresaba, más claro, más cierto. Una tarde, cuando el aire cambió y olía a tierra nueva, el Orán levantó la vista y vio el árbol invisible. Nadie sabe qué vio primero, si el árbol o el sentido de su camino. Lo que sí sabemos es que aquel día la caravana entendió que el sueño no era solo del Orán, sino de todos. Desde entonces el árbol invisible sigue creciendo en Tululú, recordándonos que toda búsqueda compartida termina floreciendo. Recuerda, recuerda, venimos de un soñar y un sueño nos puede volver a guiar. Se alzó la caravana con cantos al andar, el valle respondía con canto natural. El Orán, que en tus pasos florecerán, de tu sueño nace el lugar, tu camino nunca terminará. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al tercer capítulo de las Crónicas de Tululú.
Hoy les voy a contar una historia que más bien es un secretito compartido por todos los tululines, una historia que sirve para entrenar el corazón y prepararlo para ver el árbol invisible. Cuentan los ancianos del pueblo que después de encontrar el árbol invisible, la caravana se quedó a vivir en el valle. Cuando el río se mueve sin prisa, cuando el viento aprende a girar, suena un canto sin voz ni sonido que hace el mundo despertar. Al principio dormían en cuevas y la naturaleza les regalaba frutas, hierbas y agua fresca. Pero no era suficiente para alimentar a todos. La tierra era fértil, pero nadie sabía cómo hacerla despertar. Sembraban y nada crecía. Llovía y el agua pasaba sin quedarse. Una tarde, el Orán se sentó bajo el árbol invisible y decidió escuchar. Muchos seguían dudando de él porque tenían hambre, pero entendían que ese silencio tenía un sentido. Dicen que respiró muy profundo, se sentó con las piernas cruzadas, acomodó sus manos sobre las rodillas, cerró los ojos y se quedó quietecito como una piedra que sabe esperar. Se mantuvo así durante 12 días, 12 amaneceres, 12 anocheceres, 12 respiros del árbol. Durante este tiempo escuchó el rumor del viento, la brisa lejana del mar, el latidito suave de la tierra debajo de sus pies. Y entonces algo le habló, no con palabras, sino con ritmo. Era Oné, la energía que respira en todas las cosas. Está en el agua, está en la tierra, está en la rama que quiere bailar. Si cierras los ojos lo vas a sentir. Oné se mueve de ti, te invita a respirar. El Orán comprendió que la tierra no despierta con fuerza, sino con atención. No responde a quien ordena, sino a quien acompaña. Y aprendió a mover sus manos al mismo pulso que el suelo. Entonces, utilizando la fuerza invisible de Oné, el maíz brotó, primero tímido, luego abundante, como si la vida hubiera estado esperando ese gesto de atención. Y los primeros tallitos se asomaron como bebés curiosos que quieren ver el mundo. Los tululines construyeron sus primeras chozas alrededor de las milpas y cada mañana le agradecían al viento, a la lluvia, al sol y a la tierra por trabajar con ellos. Así fue como el Orán enseñó al pueblo de Tululú que Oné tiene 12 pulsos, como los 12 respiros del árbol. A esos pulsos les llamó luminarias, porque cada uno describe la forma en que la luz interior de una persona se encuentra con el mundo. Por eso siempre les digo, acuérdate de algo muy, muy importante. Lo que brilla dentro es para siempre. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 4º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar cómo el Orán encontró a su primer aprendiz, alguien capaz de aprender la fuerza de Oné para ayudarlo a construir Tululú. Arcamio venía en la caravana desde el principio. Era un poco más joven que el Orán y caminaba siempre con los ojos puestos en el suelo, como si el valle le hablara bajito. Llevaba unos gogles rarísimos, hechos de metal viejo y cristal grueso, que usaba no para ver más lejos, sino para mirar mejor los detalles de la luz.
Prestaba atención a las piedras, a la forma del viento, a los silencios que dejan las raíces cuando sueñan bajo la tierra. No hablaba mucho, pero lo que decía ya venía ordenadito por dentro, como si lo hubiera pensado junto con el paisaje. Después de que el maíz brotó y las milpas crecieron, llegó la temporada de lluvias. ¡Que llueva la aventura! El agua bajaba impaciente desde las montañas y deshacía los avances del pueblo cada noche. Nadie sabía cómo detenerla, hasta que un día Arcamio se adelantó sin avisar. Cuando encuentras un lugar, todo fluye sin tener que empujar. Si escuchamos profundo, me hablará. El mundo a respirar volverá. Movió piedras grandes hacia la entrada del valle, hizo un pequeño muro curvo como un abrazo, y abrió zanjas que parecían raíces dibujadas con calma y propósito. Cuando la lluvia cayó, por primera vez no destruyó nada. El agua se deslizó suave entre las canaletas, rodeó el muro y siguió su camino como si el valle hubiera encontrado su propia voz. El Orán lo observó en silencio. Esa noche le dijo: «La tierra te escuchó porque tú la escuchaste primero». Arcamio bajó la mirada, casi apenado. No sabía que había hecho algo extraordinario, pero el Orán sí. Y desde ese día, Arcamio empezó a acompañarlo en sus cometidos, y así empezó su entrenamiento. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Chau, chau. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 5º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar cómo el Orán empezó a entrenar a Arcamio para aprender la fuerza de Oné. Dicen los ancianos que el Orán lo llevó a un espacio muy verde, por donde pasaba un río que sonaba como si estuviera practicando una canción. El Orán señaló una piedra enorme al borde del río y dijo: «Tu misión es llevar esa piedra al otro lado, pero sin tocarla». Arcamio lo miró con la boca abierta y dijo: «Eso es imposible». El Orán sonrió con calma y le respondió: «Nada es imposible cuando entiendes cómo respira tu luz. Recuerda esto, lo invisible sostiene lo visible». Entonces el Orán cerró los ojos, respiró profundo y la piedra empezó a temblar, muy suavecito, como si despertara. Luego se levantó, cruzó el río despacio y cayó del otro lado con un sonido redondito y perfecto. Arcamio se quedó sin palabras. Lo único que logró decir fue: «¿Cómo hiciste eso?». El Orán no respondió, solo señaló la piedra y dijo: «Ahora te toca a ti». Esa noche, Arcamio volvió a su choza con la cabeza llena de preguntas. Se acostó en su cama y se quedó viendo el techo, escuchando cómo respiraba la noche. «Lo invisible sostiene lo visible», repitió una y otra vez, sin entenderlo del todo. A la mañana siguiente, regresó al río. La piedra seguía ahí. Intentó moverla una y otra vez, pero nunca pasó nada. Más allá, el Orán estaba sentado sobre la hierba, meditando con los ojos cerrados, quieto como un árbol que piensa. Así pasaron los días. Arcamio volvía cada mañana, siempre con nueva determinación.
intentaba, fallaba. Intentaba, fallaba. A veces se le escapaba un suspiro cansado. Otras apretaba los puños, frustrado. Pero siempre regresaba. Entre intento e intento, el orán le mostraba pequeños secretos. Cómo el aire habla con las hojas. Cómo las ramas se estiran siguiendo el saludo de la luz. Cómo toda la vida está interconectada una con otra, bailando en perfecta armonía. Hasta que un día le dijo: Oné no se empuja ni se atrapa, se habita. Cuando miras la piedra, no se trata de forzarla, sino de entender que tú y ella nacen del mismo pulso que sostiene al mundo. Esa noche, Arcamio volvió a quedarse despierto, mirando el techo, dándole vueltas a esas palabras. Al día siguiente, cuando llegó al río, el orán ya estaba ahí, levitando a unos centímetros sobre el pasto. Sus poderes estaban creciendo. Arcamio no lo interrumpió. Se sentó al borde del agua, cerró los ojos y dejó de pensar en la piedra. Sintió la sombra fresca de los árboles. Sintió la tierra debajo de sus pies. Sintió el peso de la piedra como si estuviera dentro de él y no afuera. Y entonces pasó. La piedra tembló. Un temblor chiquitito, casi tímido. Arcamio abrió los ojos sorprendido. La piedra subió otro poquito, luego otro, y cruzó el río, igual que con el orán, pero esta vez guiada por la claridad de Arcamio. El orán abrió los ojos y sonrió. Arcamio se echó a reír tirado en la hierba, como si todo el valle le hubiera aplaudido. Fue un momento de felicidad pura, pero no estaban solos. Entre los árboles, escondido entre las sombras largas del bosque, un tululín los observaba. Tenía los ojos muy abiertos, como si algo dentro de él quisiera adelantarse, saltarse pasos, encontrar un atajo para poder utilizar la fuerza de Oné. No dijo nada, solo observó. Y aunque el orán y Arcamio no lo escucharon, las raíces sí, y el bosque también. Ese tululín se llamaba Grilón. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 6º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar lo que pasó cuando el sueño de El Orán volvió a moverse y el destino de Tululú empezó a cambiar desde 2 lugares distintos al mismo tiempo. Cuentan los ancianos que una noche, después de muchos días de entrenamiento junto al río, El Orán se quedó dormido bajo el árbol invisible. No era un sueño cualquiera. Primero vio un valle que nunca había visitado, una pradera inmensa, llena de pasto alto que se movía como si el viento lo estuviera peinando con mucho cuidado. En medio del valle se levantaban unas piedras viejísimas, acomodadas en círculo, y alrededor de ellas giraban remolinos de aire que parecían saber exactamente qué hacer. A lo lejos, una silueta chiquita quieta lo miraba. Entonces escuchó algo dentro del sueño, una frase que no venía de voz, pero se entendía clarito. Tu camino no termina en el árbol invisible, hay caminos que todavía no has visitado.
El Orán despertó de golpe, con la misma sensación que había sentido cuando el sueño del árbol invisible empezó a repetirse tantas veces que ya no pudo ignorarlo. El Orán sabía que Oné lo estaba llamando. A la mañana siguiente reunió a la gente en el claro. Arcamio ya se veía distinto, sus movimientos eran más suaves y el valle parecía acomodarse mejor cuando él caminaba entre las chozas. El Orán le puso una mano en el hombro y le dijo: «Tu Lulú ya sabe respirar contigo. Ha llegado el momento de seguir el sueño que me llama. Me voy a ausentar un tiempo». Arcamio se armó de fuerza y prometió: «Yo cuidaré el valle». El Orán sonrió y le dijo: «No lo cuidas tú solo, lo cuida Oné. Tú solo lo acompañas, no se te olvide». Así empezó el nuevo ritmo de Tululú. El Orán partió en dirección al valle de su sueño. Atravesó colinas, senderos de piedra y campos recién nacidos que parecían saludarlo a su paso. Mientras caminaba, sentía que el mundo le abría paso, como si todo estuviera esperando ese viaje desde hace mucho. Mientras tanto, de vuelta en Tululú, Arcamio seguía entrenando. Ya podía mover piedras para acomodar mejor los caminos, guiar el agua del río hacia las milpas sin lastimar la tierra y ayudar a que las chozas recibieran sombra en las horas de más calor. Los tululines empezaron a confiar en sus manos y en su escucha. El pueblo parecía encontrar su ritmo. Sin embargo, entre todas las miradas, había una que observaba con más intensidad que las demás. Grilón había visto aquel entrenamiento junto al río, cuando la piedra cruzó el agua primero con el Orán y luego con Arcamio. Desde entonces, se quedaba un poquito más de tiempo mirando cómo Arcamio movía cosas y acomodaba el valle. Un día, cuando todos se fueron, se quedó solo frente a una plantita joven al borde de un pequeño canal. Recordó la piedra, recordó el río, se paró muy derechito, cerró los ojos y trató de llamar a Oné, igual que había visto a Arcamio. Sintió algo raro en las manos, una especie de apretón muy intenso por dentro, como si quisiera sujetar el mundo. La plantita se dobló de golpe y se quebró. El agua, que antes corría libre, empezó a estancarse alrededor del tallo caído. Grilón se asustó, dio un paso hacia atrás. Se fue caminando rápido, con el corazón apretado, sin darse cuenta de que unas pequeñas hojas alrededor empezaban a ponerse tristes. Lejos de ahí, el sueño del Orán lo llevaba cada vez más cerca de su destino. Después de varios días de viaje, llegó a un valle diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Praderas abiertas, atravesadas por caballos que corrían ligeros. La hierba se inclinaba en una sola dirección y el aire parecía avanzar con propósito. En medio de ese paisaje, una niña lo observaba desde lo alto de una loma, con el cabello blanco moviéndose igual que las crines de los caballos. Cuando el Orán se acercó, ella ya sabía quién era. Te estaba esperando. Aquí el viento siempre avisa cuando alguien viene con decisión. El Orán se inclinó con respeto. Busco el lugar de mi sueño, un círculo de piedras antiguas, una calma que no conozco, una señal que todavía no entiendo. La niña se rió y dijo: «Vas en el camino correcto.
Nada se apura si ya está en camino. Me llamo Ciara. Y así, mientras Ciara le mostraba a Elorán el sendero que no se ve, pero siempre espera, Arcamio seguía aprendiendo a habitar la fuerza de Oné para cuidar al pueblo. Sin saber que, muy cerquita de él, Grilón comenzaba a descubrir otro modo de usar esa fuerza. Un modo que todavía era pequeño, casi invisible, pero que ya venía cargado de una pregunta equivocada. Fue entonces cuando en un mismo mundo, dos caminos empezaron a separarse muy despacito. Uno buscaba comprender, el otro empezaba a querer agarrar. Por eso es que siempre les digo que es muy importante poner atención a la luz interior. Esa nunca se equivoca. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 7º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar lo que pasó cuando Elorán aprendió a escuchar el viento y cuando Grilón empezó a escuchar otra cosa dentro de él. Dicen los ancianos que después de conocer a Ciara, Elorán se quedó unos días en el Valle del Viento, donde el pasto caminaba junto con el aire y los caballos corrían siguiendo su rumbo. Una mañana, Ciara llevó a Elorán a lo alto de una lomita, desde donde se veía el valle entero. Clavó en la tierra una ramita corta y unos pasos más adelante puso otra. «Esta marca de aquí eres tú», le dijo, «y la de allá es un destino posible. Tu tarea es pedirle al viento que te enseñe si ese destino ya te espera». Elorán cerró los ojos. Sintió el aire subir por la colina, suave y atento. Primero, nada. Luego, un cambio pequeñito. El viento giró y la ramita se inclinó, pero hacia un lado que él no había imaginado. «El viento acompaña a quien camina con verdad», dijo Ciara. Ese día fue como Elorán entendió que encontrar dirección no es elegir, sino escuchar. Esa noche, al quedarse dormido, otro sueño lo volvió a visitar. Ya no vio praderas, sino un bosque profundo. Las raíces formaban puentes entre los arroyos, la penumbra tenía puntitos de luz y entre ellos aparecieron dos ojos ambarinos que se acercaban hacia él. Al despertar, todavía en el Valle del Viento, Elorán abrió los ojos y vio a Ciara volando por el cielo. En el valle donde el viento nace y la vida encuentra dirección. Elorán le contó su sueño. Ciara lo escuchó y dijo: «Entonces ya tienes dirección. Lo que buscas vive donde los árboles guardan historias. Cuando dudes, recuerda, quien escucha el aire con atención avanza sin miedo». Elorán se despidió y se puso en marcha hacia la línea donde el verde abierto se volvía bosque cerrado.
Mientras él caminaba hacia esa frontera, en Tululú, el día también seguía su curso. Arcamio se había vuelto el compañero favorito de las tareas difíciles. La gente lo llamaba para resolver cosas porque sentían que, cuando Arcamio llegaba, el valle encontraba una forma mejor de acomodarse. Grilón miraba todo eso desde los bordes, admiraba a Arcamio, pero también sentía algo más. Una mezcla de envidia, curiosidad y una idea que se repetía por dentro. Yo también quiero hacer que las cosas se muevan. Una tarde, Grilón vio un montón de leña apilada junto a una pared de barro que todavía estaba fresca. Los troncos estaban colocados ahí para sostenerla mientras secaba. Grilón se detuvo. Miró alrededor. Nadie lo estaba viendo. Cerró los ojos, apretó los dientes y buscó esa presión en el pecho que ya conocía. Quería probar, una vez más, esa fuerza que había sentido el día de la plantita quebrada. Entonces la leña se movió, solo un poco, lo suficiente para apartarla. Grilón sonrió. Entonces escuchó un sonido seco. La pared se cuarteó y una parte del barro se vino abajo, dejando una grieta larga y abierta. El corazón le dio un salto. Miró la grieta. No era un desastre. No parecía grave. Podía arreglarse después. Dio un paso atrás. Luego lo arreglan, pensó. Y se dio la vuelta. Se fue rápido, sin mirar cómo el borde del muro seguía desmoronándose cada vez un poquito más. Mientras, lejos de ahí, el orán ya había llegado a la orilla del bosque. Entró paso a paso. El aire cambió de sabor. Olía a hojas húmedas y tierra vieja. Caminó hasta que el cuerpo le pidió descanso. Se recargó en un tronco ancho y dejó que el cansancio lo sentara en el suelo. Escuchó insectos, hojas que se acomodaban, algún crujido lejano. Respiró hondo y se dejó caer en un sueño corto, como si el bosque mismo lo hubiera arropado. Sintió la vibración de Oné envolverlo por completo, como si le estuviera sanando su cansancio.
Al abrir los ojos, frente a él, entre helechos y raíces gruesas, estaban los mismos ojos con los que había soñado en el Valle del Viento. En el bosque donde el sol se esconde, late un corazón sin reloj. Camina lento, sin ruido en la sombra. Sus ojos conocen al sol. Ese fue el momento en que el bosque y el orán se reconocieron de verdad. Los ancianos dicen que ese jaguar era Numa, el guardián del bosque y de la memoria de Tululú, pero en ese instante, para el orán, solo era la respuesta viva a un sueño que lo había traído hasta ahí. Por eso siempre les digo que los caminos importantes nunca gritan. Hay que escuchar con mucha atención para encontrar la dirección que suspira el viento. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 8º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar lo que el orán aprendió en el bosque de Numa, y cuando una grieta en Tululú dejó de ser pequeña. Cuentan los ancianos que el orán pasó varios días en el bosque con Numa. Al principio se incorporó despacio. No sentía miedo. Soñé contigo antes de verte. Eso me trajo hasta aquí. Numa lo miró directito a los ojos y solo dijo: acompáñame. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar. El orán, sorprendido de escucharlo hablar, se levantó sin preguntas y lo siguió entre helechos y raíces. El bosque parecía encantado, lleno de hojas enormes, lianas delgadas y troncos cubiertos de musgo que brillaba. La luz se filtraba en pedacitos entre las copas, pintando manchas claras sobre la tierra oscura. Había honguitos redondos pegados a la madera, piedritas brillando de humedad, ramas crujientes que se acomodaban bajo los pies y un olor profundo a corteza y hoja recién caída. Todo era hermoso. El orán sentía que el bosque lo miraba desde todos lados y al mismo tiempo lo iba dejando entrar. Lo recibía, como si cada paso fuera una presentación formal ante una memoria muy antigua. Así caminaron hasta llegar a un claro rodeado de árboles muy viejitos, torcidos por la edad. En el centro, el aire estaba lleno de semillas blancas flotando como puntitos de luz. Había miles. Giraban, subían, bajaban, se juntaban y se separaban, como si el bosque estuviera pensando con ellas. Numa se sentó y dijo: Elige una y tráela hacia tu pecho sin tocarla. Tus manos se quedan abiertas. Tu intención hace el trabajo. El orán levantó las manos. Quiso hacerlo rápido. Su pecho apretó, su mente empujó y las semillas se arremolinaron todas juntas, sin dirección. Tu prisa las confunde. Tu atención elige una.
El Orán bajó los hombros, respiró profundo, miró las semillas otra vez y dejó de perseguirlas. Más bien las escuchó, a cada una. Entonces abrió las manos y esperó, atento, como quien escucha con el cuerpo. Las semillas siguieron su danza, pero una en particular empezó a acercarse, despacito, haciendo curvas pequeñas, como si encontrara un camino invisible en el aire. El Orán sostuvo esa claridad sin apresurar nada. La semilla bajó y cayó despacito en su palma. El Orán se quedó mirando su mano, sorprendido por lo simple que se vuelven las cosas cuando se hacen sin prisa. Numa se acercó y olfateó la semilla, como aprobando un acuerdo. Cada cosa, por más pequeña que sea, tiene su propio ritmo. Cuando tu interior se alinea y escuchas con precisión, el mundo comparte su lenguaje. Esa noche, el Orán durmió cerca del claro. Esta vez, el sueño lo llevó por un camino de piedras a un lugar que no conocía, con paredes altas hechas de piedra y silencio. Había cascadas, pasillos suspendidos entre árboles, terrazas, corredores y una calma profunda que observaba. En lo alto, un búho lo miraba fijo, como guardián del lugar. El Orán despertó temprano, con el sueño todavía dando vueltas en su mente. Numa estaba ahí, sentado a un lado, como si hubiera estado cuidando el borde del sueño. Tu sueño tocó la memoria del bosque. Ahora su memoria te entrega el camino. El Orán se puso de pie y miró a Numa. La despedida se dijo entre palabras de silencio. Y el Orán tomó camino siguiendo la dirección que el sueño le había dejado. Pensando una y otra vez, lo invisible sostiene lo visible. Y así, mientras el Orán avanzaba, en Tululú las cosas seguían creciendo. Arcamio ayudaba en lo que hacía falta. Y el pueblo aprendía a construirse con paciencia. Sin embargo, la grieta que Grilón había dejado en la choza al mover los troncos encontró su propio ritmo. Y en la madrugada terminó por abrirse por completo. La choza colapsó mientras un tululín seguía dormido adentro.
El golpe levantó polvo y barro. La gente corrió para ayudar. Levantaron pedazos de pared y vigas. Y lo sacaron vivo, aunque con el pie muy lastimado. Y aquí viene un secretito de familia. Ese tululín se llamaba Napo, y la primera que se arrodilló a ayudarlo fue una mujer llamada Tita. Le sostuvo el pie, le acomodó una venda hecho de tela con calma, y lo miró como si ya supiera que iba a estar bien. Y así, sin discursos y sin prisa, fue como mis abuelos se conocieron, pero esa historia se abre más adelante. Cuando Arcamio llegó al lugar del accidente, se quedó callado, mirando como si leyera el valle. Sus ojos fueron directo a los troncos que habían sostenido la pared. Estaban movidos, apartados con intención. A lo lejos, entre los árboles, vio a Grilón. Observaba, quieto, entero, como si el cuerpo se le hubiera quedado duro. Grilón giró la cabeza y miró a Arcamio. Arcamio sostuvo la mirada. Grilón también. Hubo una tensión silenciosa durante ese momento. Después Grilón se dio la vuelta y salió corriendo hacia el río. Ahí se hincó junto al agua, mirando su reflejo partido por la corriente. Su voz salió bajita y apurada. Arcamio sabe que fui yo. Mejor digo la verdad, pido perdón y arreglo lo que moví. Fue un accidente. Luego su reflejo lo miró con una nueva dureza, como si tuviera vida propia. Si dices la verdad, te van a quitar el poder de Oné. Grilón apretó las manos. Oné también me escucha. Su poder no se debe abusar. El reflejo sonrió, chueco. No importa cómo uses a Oné. Lo importante es que seas tú quien tiene el poder. Grilón se quedó mirando el agua. Su respiración se alentó. Sus ojos se afilaron. Y su decisión equivocada se evidenció en su cara. Al mismo tiempo, en un rincón remoto de Tululú, el Orán, después de caminar por días enteros escuchando la voz del viento y la memoria del bosque, llegó al lugar de su sueño. Era un tipo de castillo enorme que se asomaba entre los árboles. El búho lo miraba desde arriba mientras el Orán caminó despacio, maravillado por el enorme recinto al que había llegado. Cruzó un corredor con luz suave y entró a una sala amplia. En el centro había un espejo enorme, alto como una puerta,
El espejo reflejaba la sala. Y en ese reflejo, detrás de Loran, lentamente apareció una figura. El Loran se dio la vuelta. Una mujer estaba ahí, serena, firme, con una mirada que parecía haber esperado este momento por 1000 años. Por fin has llegado. Aceptaste la invitación. El Loran se inclinó con respeto. Sabía que la mujer parada frente a él no era cualquier persona. Sentía que sus ojos podían ver su ritmo interior mejor que cualquier otra persona que había conocido. Me llaman Velumbra, le dijo con seriedad. Fui yo quien te envió el primer sueño del árbol invisible. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 9º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar lo que pasó cuando Velumbra abrió el espejo del destino y cuando Tululú empezó a pedir ayuda con señales cada vez más claras. Velumbra el oráculo que nada espera, guarda el futuro en su respirar. Cuentan los ancianos que Velumbra condujo a el Loran por el recinto en silencio. Sus pasos sonaban suaves sobre piedra antigua. Llegaron a un patio abierto con helechos altos y flores que emanaban un aroma espeso. En el centro había un espejo de agua levantando, redondo, perfecto, quietecito, como esperando instrucciones. Esta agua guarda caminos. Míralos con atención. No se trata de escoger, se trata de entender. Velumbra movió las manos y del agua se formó un portal que empezó a mostrar imágenes que respiraban como un sueño despierto. El Loran miró dentro del portal y vio el pueblo en angustia, levantando paredes de barro, polvo, gente corriendo y manos sacando a Napo de un derrumbe, y a Tita inclinándose para ayudarlo. El Loran se asustó, dio un paso atrás y sus manos se cerraron en un puño. Velumbra sostuvo su mirada y dijo: tu prisa rompe la visión, tu calma lo vuelve legible. El Loran respiró, bajó los hombros y volvió a asomarse. La imagen se abrió como una segunda puerta, el mismo pueblo, pero ahora aún más en peligro.
escapando por techos de palma, humo espeso, vasijas rodando, gente corriendo, llorando, pidiendo ayuda, y entre todo el caos, Grilón apartado, con los ojos fijos y las manos cerradas. El orán se enderezó con los ojos húmedos. El portal se cerró y volteó a ver a Velumbra, que habló despacio, con precisión. Este futuro nace de una confusión que crece con cada día, y esa confusión pide guía. Tengo que regresar, dijo el orán. Mi pueblo me necesita. Velumbra lo miró como quien ve más allá del tiempo. El árbol invisible te eligió. Yo cuidé la puerta por donde ese llamado llegó a ti. Ahora depende de ti qué hacer con esa información. El orán se quedó pensativo, tenso. Ven, dijo Velumbra, quiero mostrarte algo. Lo llevó por un puente de piedra, por donde descendía una enorme cascada. Luego pasaron por un arco cubierto de enredaderas y llegaron a una sala redonda con luz cayendo desde arriba. En el centro, sobre una base de roca lisa, descansaba un cuaderno envuelto en tela. La tapa era de fibra gastada, amarrada con un cordón sencillo, como si el tiempo lo hubiera cuidado con paciencia. Este es el cuaderno invisible. Lo levantó y lo puso en las manos de el orán. El peso era real, el silencio también. El orán lo abrió y vio que todas las páginas estaban limpias, vacías, como esperando una mirada exacta. Velumbra sacó una pluma de búho y se la dio a el orán. Cada página contiene el potencial de tu claridad. Úsalo con sabiduría. El orán inclinó la cabeza, agradecido. Que One te acompañe, dijo Velumbra. Luego le puso un dedo en la frente y todo se llenó de luz. Mientras tanto, en Tululú, el día también se movía.
vez se fue recuperando más. Su pierna estaba sanando y pasaban horas juntos. Comían juntos, caminaban juntos al río. Se estaban enamorando y el día los bendecía al acomodarse alrededor de ellos. Arcamio seguía ayudando donde el pueblo lo pedía. La gente lo llamaba y el valle se acomodaba mejor cuando él llegaba. Las manos encontraban ritmo, las cosas quedaban en su lugar. Vive Arcamio tallando la forma, con sus manos moldea la fuerza y el tiempo descansa en su palma. Nada pesa cuando encuentra su lugar, todo fluye sin tener que empujar. Si escuchamos profundo, hablará y el mundo a respirar volverá. Pero no todo fluía como debía. Grilón miraba desde los bordes. Algo dentro de él repetía una frase, cada vez más clara. Yo también quiero lo que él tiene. Y esa frase empezó a volverse hambre. Una tarde, Grilón estaba sentado sobre una colina, mirando las nubes pasear por el valle. Arcamio apareció sin ruido y se sentó a su lado, dejando espacio. Te he visto mirando, dijo Arcamio. El valle también te ve. Grilón se quedó quieto, con la mirada al frente. ¿Y qué? Arcamio lo miró un instante, como si escuchara algo detrás de las palabras. Cuando algo se mueve por dentro, el mundo lo siente y a veces pide cuidado. Yo te puedo ayudar. No necesito tu ayuda, ni la de nadie. Yo también tengo a Oné en mis manos. Y no voy a dejar que me lo robes.
se fue caminando enojado, confundido, dejando el aire tenso como una cuerda estirada. Lejos de ahí, el Orán apresuraba su regreso al pueblo antes de que la visión que le enseñó Velumbra se hiciera realidad. Caminaba como si el camino fuera una sola línea. Cruzó claros, bajó barrancas y subió colinas. Su cuerpo pedía descanso, pero cada vez que quería detenerse, su mente volvía al espejo de agua, como si siguiera mirándolo por dentro. El cansancio se le metió en los huesos. Sus pies siguieron hasta que llegó a un claro familiar, con un círculo de piedras viejísimas, colocadas como si alguien hubiera marcado un centro exacto para el mundo. El aire giraba ahí con una intención propia. El Orán entró al círculo. Sus rodillas cedieron. Y cayó de costado sobre la hierba, abrazando el cuaderno invisible que le había dado Velumbra. Pensó en todo el terreno que había atravesado, en la caravana que lo había seguido por la convicción de sus sueños. Recordó el canto del árbol invisible y todo lo que había hecho para que sus sueños se volvieran camino. Y ahí, en ese centro, su cuerpo eligió tierra. Entre todas esas visiones, con la boca seca y los músculos de los pies deshechos, sintió una corriente fresca atravesar su cuerpo y una figura apareció en su mente como un relámpago suave. Era Ciara. Su cabello blanco se movía con el viento y su voz le dejó una brújula en el pecho. Tu cuerpo ya dio todo, pero tu camino exige un paso más. Quien escucha el aire con atención, avanza con propósito. Cuando el Orán abrió los ojos, el sol apenas se asomaba, y ahí, frente a él, había un caballo blanco, quieto, mirándolo como si hubiera llegado desde antes. Tenía una marca en espiral en el lomo y una paciencia extraña y antigua. El Orán se incorporó con esfuerzo, se acercó. El caballo bajó la cabeza, como aceptando el encuentro. El
Orán se montó sobre él, y el caballo arrancó a toda velocidad con rumbo claro, como si el camino entero hubiera estado esperándolo. Recuerda, venimos de un soñar y un sueño nos puede volver a guiar. Se alzó la caravana con cantos al andar, el valle respondía con canto natural. El Orán en tus pasos florecerán, De tu sueño nace el lugar, tu camino nunca terminará. Hola, soy Cocolín. Bienvenidos al 10º capítulo de las Crónicas de Tululú. Hoy les voy a contar lo que pasó cuando el Orán volvió a toda velocidad a su pueblo, y Tululú vivió el día en que su destino cambió por completo. Cuentan los ancianos que el Orán cabalgó durante días con el cuerpo cansado, pero la mente clara. El caballo blanco cortaba los caminos como una flecha a través de lomas, piedras, árboles, nubes y lagos. El mundo parecía abrirse para dejarlo pasar. Llevaba el cuaderno invisible bien guardado, como si su peso sostuviera una promesa que todavía esperaba su momento. Y mientras el Orán avanzaba, Tululú siguió su curso. Una tarde, cerca del centro del pueblo, ardía una fogata grande. Calentaban ollas, tostaban mazorcas, había risas, manos ocupadas, olor a maíz y leña recién cortada. A un lado, una pila de troncos estaba apilada con cuidado, colocada para durar. Grilón se quedó mirando ese orden. Esperó el momento en que el espacio quedara más despejado. Se acercó a la pila. Cerró los ojos. Apretó los puños y buscó esa presión interna que ya conocía, esa forma de empujar el mundo desde adentro. Los troncos se movieron, como obedeciendo una mano invisible, pero el movimiento siguió un poco más de lo que calculó y un tronco rodó hacia la fogata. Rozó el borde de las brasas y levantó puntitos encendidos que salieron volando, ligeros y vivos. Uno cayó sobre un techo cercano, donde el sol del día había dejado la palma muy seca. Primero fue un punto pequeño, luego muchos más. Grilón se quedó quieto, mirando cómo el fuego encontraba camino. Hubo gritos de pánico, hubo manos, y en poco tiempo el centro del pueblo se volvió un remolino de urgencia. Pero ya era muy tarde, el fuego se esparció de choza en choza, y en poco tiempo la mitad del pueblo ardía en fuego. Arcamio llegó al borde del caos con la mirada limpia. Vio el fuego y los techos encendidos y el orden alterado. Entonces levantó las manos, como cuando acomodaba el valle, y su fuerza empezó a calmar las cosas. El aire cambió, el humo giró. El fuego empezó a bajar, obedeciendo una calma que Arcamio traía por dentro. Y ahí, desde una distancia corta,
Grilón sintió que algo dentro de él se endurecía y levantó las manos. Su fuerza salió como un rayo rojo, tenso, apretado. Yo también fui Tululín, con la risa en los bolsillos, con preguntas en la lengua y el corazón hecho acertijo. Mira, el mundo da regalos a quien sabe convencer y pensé, la calma manda cuando sabe obedecer. Chocó con la fuerza azul de Arcamio, que venía más abierta, más pareja. El aire entre los dos se volvió pesado y el fuego tembló, como dudando entre dos ritmos. Arcamio sostuvo su ritmo, su fuerza buscó ordenar. La de Grilón buscó imponer. Y en esa contradicción, el techo volvió a encenderse aún más. La gente corría de lado a lado. Arcamio dio un paso hacia Grilón y lo vio con atención. Grilón, tu fuerza sirve al valle. Camina conmigo. Grilón apretó los dientes, como si esas palabras le tocaran algo que dolía. Tú trabajas con permiso. Yo muevo lo que quiero. La fuerza roja creció, la fuerza azul respondió. Era un duelo de voluntades. Una buscaba amarrar, la otra buscaba abrir. Por un momento, el choque se mantuvo en equilibrio. Pero entonces Grilón hizo otra cosa. A un lado, una viga de madera tirada se levantó de golpe, guiada por la misma tensión roja, y voló directo hacia Arcamio. Y la viga lo golpeó con fuerza. Arcamio cayó sobre una choza, aturdido. El pueblo vio a su guardián caer y un silencio cortito atravesó el centro de Tululú. Grilón se quedó de pie en medio del humo, respirando fuerte, admirando su propio poder. Los tululines lo veían con miedo, mientras el fuego seguía creciendo por los techos. Y fue entonces cuando alguien gritó: ¡Miren allá! ¡Miren allá! En la entrada del pueblo, entre polvo y luz, apareció un caballo blanco. Napo lo vio primero. Estaba junto a Tita, quien tenía la cara cansada, pero con esa paciencia antigua que ya la acompañaba incluso en sus días jóvenes. Es el Orán.
El Orán venía encima, firme, con su bastón en la mano. Su mirada tomó el incendio entero de una. Techos, humo, gente corriendo. Grilón de pie. El Orán bajó del caballo en un solo movimiento y clavó el bastón en la tierra con fuerza. Llegaste tarde. La ráfaga empujó el humo hacia arriba y tumbó el fuego sobre los techos, apagándolo con una ola de viento. Llegué a tiempo para verte y ayudarte en tu confusión. Esta es tu gente. Tu fuerza nace de aquí. Aquí cabes, Dijo el Orán con voz suave. todos formamos parte de la misma fuerza de Oné. Grilón miró esa mano como si fuera una puerta. Una invitación hacia algo muy profundo que quería expresarse, pero no lo dejó. Algo en su pecho se apretó y su mirada se endureció otra vez. Se levantó de golpe y se echó a correr entre las chozas, perdiéndose hacia la salida del valle. El Orán los siguió con los ojos hasta que desapareció en la penumbra. El humo se fue aclarando. La gente se abrazó. Hubo lágrimas contenidas. Hubo manos en los hombros. Hubo una calma nueva, recién nacida, como cuando la lluvia termina y el mundo se queda quieto para entender lo que pasó. El Orán se mantuvo callado, mirando a su pueblo como si mirara a su propio corazón. En los días siguientes, el ritmo del día regresó al pueblo. Con la ayuda de Arcamio, los tululines reconstruyeron techos, enderezaron paredes y acomodaron el orden otra vez. El Orán pasaba largas tardes meditando junto al río. Y otras en su cabaña estudiando el cuaderno invisible que le había dado Velumbra, tratando de descifrar sus poderes. Frecuencia que todo se alinea. Respira conmigo, respira. Todo regresa a tu melodía.
Napo y Tita formalizaron su amor. Y hubo una gran fiesta a la que todos los tululines atendieron. Bueno, casi todos, porque lejos de ahí, Grilón caminaba solo, destituido, enojado. La tarde lo encontró en una colina alta, con vista hacia unas montañas lejanas. Sentía que le llamaban. Suspiraban un nombre que no era exactamente el suyo, pero sabía que le pertenecía a él.